Permitido estar en esta hermosa hora, dándole la honra y la gloria al Señor por este hermoso momento en la cual nos permite y nos permitió ver la luz del día. Si tienen sus Biblias con ustedes, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 24 al 27. Hebreos 11, versículo 24 al 11. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Hebreos 11, capítulo 11 y versículo 24. ¿Lo tienen todos? Sí, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Amados hermanos, los que nos ven por el video, damos gracias al Señor por este hermoso día en el cual Dios nos permitió ver la luz del día, ya que muchos no pudieron hacerlo este día. La muerte desde los tiempos antiguos ha venido destruyendo personas creyentes y no creyentes y esperando en el Mesías en los tiempos antiguos y hasta el día de ahora, como dice en el libro de Hebreos, que ya Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, ahora por medio de Cristo. Déjeme explicarle ahora en esta noche de que Moisés tomó una buena decisión y por la fe Moisés tomó esa decisión de buscar la gloria de Dios y escudriñar. Muchos de ustedes son testigos de que Moisés, si lo leemos conforme la Biblia, nos damos cuenta que Moisés, siendo, por decirlo así, un príncipe de Egipto, rehusó las riquezas de Egipto y buscó la gloria de Dios de una manera, amados hermanos, que investigó el Dios de los hebreos, cosa que los faraones en esos tiempos tenían, hasta el día de ahora tenían, por decirlo así, muchos dioses. Pero hoy no me quiero enfocar en los dioses de aquellos hombres, sino que hoy me voy a enfocar directamente en usted que me está oyendo y en usted que está presente en esta congregación. Quiero darle a entender de que cuando Moisés empezó a buscar la gloria de Dios y a investigar la gloria de Dios, es porque encontró la necesidad de algo más en la vida personal de cada uno de nosotros. Muchas veces usted o yo somos testigos que cuando ya no sentimos sabor a la vida, nos damos cuenta de que muchas veces usted y yo no le encontramos gozo a la vida. Y cuando usted y yo no le encontramos gozo a la vida, amado hermano, déjeme decirle que sentimos la desesperación de que muchas veces no tenemos riquezas, de que muchas veces usted y yo no tenemos compasión para los demás porque tenemos un temperamento muy aburrido, de tal manera, amados hermanos, de que cuando no hacemos nada, ni siquiera en la labor terrenal, la mente nos sorprende y empezamos a pensar cosas no agradables ante la presencia de Dios, pero ante Dios no nos vamos a esconder. Y esa es la situación en la cual Moisés tomó una decisión de buscar la presencia de Dios y buscó de muchas maneras cómo encontrar esa gracia. Pero oiga lo que dice en el versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, amados hermanos, tenía esa facultad de ser o de tener todos los argumentos de su familia. Por ejemplo, Moisés en esos entonces, en esos tiempos, era hijo de la hija de Faraón. Entonces quiere decir que este varón lo tenía todo, hermano.
Pero llegó un tiempo en la cual deseó buscar la gloria de Dios cuando ya todo lo tenía en sus manos y ya no halló encuentro ni gracia ni agrado en las cosas que tenía. Por ejemplo, cuando muchos de nosotros tenemos muchas posesiones y de tantas posesiones que tenemos que no nos damos cuenta de que allí no está la riqueza. Hay ricos hoy en día, amados hermanos, de que no buscan a Dios por la única absoluta razón de que lo tienen todo. Pero cuando estas personas de repente les viene un problema muy grande, resulta, amado hermano, de que empieza a tener aquella necesidad de tener un abogado que sea capaz de poderle defender en cualquier necesidad que tenga o en cualquier enfermedad que tenga. Todos queremos tener un doctor. Pero en ese momento es que nos damos cuenta que hay algo más a quien sí podemos buscar la gloria de Dios, porque dice el versículo 23 de esta manera: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando usted y yo reconocemos, amados hermanos, de que verdaderamente no es necesario estar en la casa de Dios que estar afuera. Muchas veces en una fiesta nos invitan a una fiesta, nos gozamos, pero en el momento. Pero pasando esa fiesta, déjeme decirle que empiezan otra vez las dificultades en nuestro corazón. Volvemos a caer en las dificultades de tal manera que ahora sentimos sabrosura. Llegamos a nuestras casas y nos sentimos gozo también. ¿Por qué? Porque muchas veces el gozo de afuera no es idéntico al gozo del Señor, porque cuando el Señor nos da un gozo, queremos más de ese gozo. Y eso le pasó a Moisés. Moisés, cuando no encontró nada en los deleites del mundo, empezó a buscar a Dios hasta que lo encontró, hasta que Dios habló con él. Y muchos sabemos la historia. No les voy a contar la historia de Moisés porque ya ustedes la saben también. Muchos de nosotros conocemos la historia de Moisés, por lo cual no es necesario que yo le explique esa historia, porque muchos de ustedes que me están oyendo son testigos de lo que hoy estoy hablando, de que ustedes han visto la película de los 10 mandamientos. Y basada a la vida, los 10 mandamientos, esa película es basada en la vida real de este personaje que es Moisés. Pero también usted tiene una vida personal en la cual tiene una historia dentro del Evangelio. Y esta historia dentro del Evangelio, déjeme decirle que muchos de afuera que no son cristianos conocen su historial. Y cuando estas personas que no son cristianas conocen su historia, muchas veces por su conducta, estas personas vienen a los pies de Jesús. Y muchas veces, amados hermanos, no es necesario decirles a ellos que Jesús le ama, pues ellos también ya lo saben. Muchas veces el evangelizar, uno cuando sale a evangelizar, me recuerdo allá en México, en el 2019, estaba en México todavía, y confronté a muchas personas diciéndole: ¿conoce usted conoce a Jesús? Déjeme decirle que me decían: sí, lo conocemos. Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, el Hijo de Adonai. Y así iba preguntando, de tal manera que todos conocen una historia. Pero déjeme decirle, ¿quién de todos conoce la historia de usted como cristiano? ¿Recuerdan ustedes que cuando Moisés mató a un egipcio por salvar a un siervo de las tribus de Israel? Mató a un egipcio, y de tal manera que hubo un testigo que lo vio, y Moisés huyó de Egipto. Pero a veces, hermano, usted no ha matado y ya huyó. Usted ni siquiera ha matado a otra persona y usted ya huyó. Moisés huyó porque estar en las leyes egipcias en esos entonces era una ley tan fuerte y tan pesada. Yo nunca estuve allí, pero por lo que leemos nos damos cuenta de que había una ley muy drástica. Cuando el pueblo de Israel estaba cansado haciendo ladrillos de barro, pero cuando este pueblo ya no alcanzaban a hacer lo que es la tarea, les ponía una tarea más grande que la primera. Y así, hermanos, tenemos nosotros en el Evangelio que muchas veces Dios nos da una tarea que no es tan difícil, que ni siquiera es difícil, por decirlo así, solamente es reconocer el propósito y la meta de Dios para usted que me está viendo por este video, y para usted que está presente en este lugar, y para aquellos que nos oyen por medio de este audio. Dios tiene un propósito y una meta para cada uno de su vida. Déjeme decirle que usted que me está oyendo,
Usted, amado hermano y amada hermana, usted alguna vez fue cristiana, usted buscó la gloria de Dios, un día aceptó a Cristo a usted, pero hoy le ha volteado a usted la espalda a Dios. Pero no le ha volteado la espalda a usted a Dios porque Dios le falló a usted, sino que usted le falló a Dios. Dios conoce los principios y déjeme decirle que cuando usted ya aceptó a Cristo alguna vez, pero que ahora ya usted no se congrega por X razón, déjeme decirle que es imposible apagar la luz de Jesús cuando Jesús ya la ha alumbrado una vez. Y así me voy metiendo, amados hermanos, en el versículo 23, cuando dijo, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, deseamos ser maltratados fuera de la casa de Dios, pero cuando somos maltratados fuera de la casa de Dios, estamos propensos a ser zarandeados por Satanás y sus demonios. Y entonces venimos arrastrados, hermanos, como cuando nos pasó un tráiler encima. Y entonces, hermanos, venimos arrastrados como cuando nos caemos de una altura de 2 niveles, de ¿qué es? 4 metros, pero caímos mal. Y déjeme decirle que quedamos dañados. Y cuando quedamos así, amados hermanos, no es porque Dios lo permitió, sino porque usted permitió o yo permito que Satanás haga lo que tiene que hacer con mi persona. Pero si usted tiene a Jesús en su corazón, déjeme decirle que usted tiene toda la absoluta autoridad para reprender toda esa chance demoníaca, reventar cadenas en el nombre de Jesús y sanar en el nombre de Jesús a cualquier persona que esté enferma o que nos esté oyendo en esta noche, sea por este audio o sea porque nos esté viendo en este video, que ya plenamente Dios nos está escuchando de todas maneras. Mire, hoy oímos el evangelio en muchas áreas, por la radio. A veces hay evangelistas que por los aviones andan predicando en todo el centro de San Salvador, Guatemala, Costa Rica, y andan predicando en el avión. Y cualquiera que le esté diciendo el evangelio de Cristo allá en las calles, déjeme decirle que hay muchas maneras para poder oír el mensaje de Dios, pero muchas veces no queremos oír el mensaje de Dios. ¿Y sabe por qué no queremos? Porque dice la Biblia que estamos curtidos. Y la palabra curtidos significa que ya nada nos cae bien. Y cuando ya nada nos cae bien, sentimos como que no tenemos ni deseo de salir adelante. Hoy por primera vez empecé a manejar un carro en la cual tengo visiones para poder salir a predicar en ese carro. Para eso Dios me lo había dado y yo lo quería vender. Y entonces, ¿cuáles son los propósitos y las metas de Dios? ¿Cuáles son los propósitos que usted le da a Dios para salir adelante? Muchas veces, fíjese que le voy a contar una historia de un hermano aquí en el lado de Guatemala, que es Zacapa. Este hermano me decía a mí, mire, yo ya le prometí al Señor de que si Dios me hace mover esta pierna porque está tiesa, si Dios hace que esta pierna se mueva y pueda caminar normal como lo hacía antes, entonces déjeme decirle, hermano, yo voy a buscar la gloria de Dios, yo voy a predicar a Dios y yo voy a empezar a evangelizar a las personas y dar testimonio que Dios me levantó y que puedo mover las piernas. Pero ¿sabe dónde lo encontré? En un bar de Guatemala. Y cuando él me vio a mí se sorprendió, pues también yo me sorprendí, porque antes nos había hablado de algo que iba a ser un propósito. Y muchos de nosotros tenemos una meta que cumplir en el evangelio de Cristo. Muchos de nosotros tenemos una meta que hacer dentro del evangelio. Eso es como cuando el ejército del Salvador necesite soldados. ¿Para qué se necesita un soldado dentro del ejército del Salvador? Uno, para cuidar la nación, sea de un ataque externo o interno. Pero cuando este soldado se viste con el uniforme militar, tiene todos los instrumentos para ir a la batalla. Y este varón está preparado y está siendo preparado, entrenando todos los días. Sale a correr a la misma cancha. Yo creo que hasta la cancha está aburrido de ellos, tanto que pasan corriendo en el mismo lugar. Y así pasamos nosotros dentro del ejército celestial, dentro del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces entramos como soldados llenos para luchar contra Satanás, pero ni siquiera hemos visto a Satanás y ya estamos vencidos, nos vencieron. Y entonces cuando usted entra con una alegoría tan grande, es decir,
No, Señor, hoy que estoy en tus caminos, hoy es el momento de decirte a ti, Señor, que te voy a servir. Mire, hermanos, a veces es malo prometer dentro del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque eso es deuda para Dios. Ya usted le está haciendo deudor a Dios. Y muchos, antes de ser cristianos, o somos cristianos, pero que no nos congregamos, pero cuando nos congregamos, le decimos al Señor, Señor, yo voy a hacer estas cosas. Señor, si tú quieres que yo salga a evangelizar, voy a evangelizar. Y mire, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos salen a evangelizar, pero no tienen ni siquiera 20 textos bíblicos en la mente. Y cuando nos topamos con un ateo, el ateo nos dice, mire, ¿y qué queremos nosotros? ¿Cómo queremos predicar el evangelio? ¿Cómo me va a llevar usted al evangelio cuando usted no sabe nada? Y ese es el problema. No estamos siendo capacitados dentro de la casa de Dios. Yo puedo ir con camisa manga larga, pero ¿de qué me sirve que vaya con una camisa manga larga a predicar en las calles cuando no tengo ni siquiera palabra del Señor en mi corazón y en mi mente? No nos sirve de nada. Lo que nos sirve a nosotros es que nos instruyamos en la casa de Dios para poder servir a Dios. Y entonces, no, óigame bien, lo que tratamos la manera de hacer es no cautivar a la gente. ¿Quién soy yo? Sino que decirle a la gente quién está en nosotros. Y cuando le decimos a la gente quién está en nosotros, entonces ellos tienen un cambio de actitud y empiezan a decir, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como aquel predicador, yo quiero ser como aquel evangelista, porque hay mujeres también que evangelizan. Pero ¿dónde quedamos nosotros, hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones errantes? Fíjense lo que dice en el versículo 26. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque todo tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, qué lindo es cuando usted teniendo posesiones, usted es una buena persona. Hay personas que son tan importantes por lo que tienen. Tienen 3 carros, 2 casas, tienen terrenos, tienen talleres, tienen negocios, hasta 2 mujeres por aparte de la esposa que tienen. Y eso, déjeme decirle que para ellos es bien importante. Y son personas que valen un precio teniendo todo esto. Pero sin Dios no vale nada, dice la Escritura. Sin Dios no tiene ningún precio. Sin Dios es una nada. 0 más 1 es 0. No hay nada allí. Pero cuando nosotros no tenemos riquezas, o digamos que usted tiene todas las posesiones y tiene a Jesús, usted vale la sangre de Cristo. Y cuando usted vale la sangre de Cristo, usted tiene un precio en el camino de Dios. Ya usted fue lavado y comprado por un precio que es la sangre de Cristo. Y eso es lo que hizo Moisés. Moisés deseó mejor, mire, ser vituperado, ser maltratado, ser odiado, pero a él no le importó con tal de sufrir por Cristo, porque ellos esperaron el Mesías. ¿A quién espera usted hoy en esta noche? ¿A quién esperamos hoy en esta noche? Cuando Jesús nos da una promesa de que dice que en aquel día, con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Y el versículo 18 dice, alentados unos a otros con estas palabras. Entonces, si esa es una promesa, Dios la va a cumplir. Pero hay de usted que me está viendo por este audio, hay de usted si usted no está en el lugar correcto. Es necesario estar en un buen lugar. Ya es tiempo, amado hermano, de estar en el mejor lugar. Ya es tiempo, hermano, de que usted no esté en un pie a un lado y el pie al otro lado y una raya en medio y diga, no, si vienen los hermanos yo voy a estar aquí, si me miran aquí voy a estar aquí. Estamos jugando con el evangelio, pero déjeme decirle, está jugando con el autor de este libro que es Cristo. Y así, amados hermanos, hay muchos que jugamos dentro del evangelio de Cristo. No tomamos el evangelio como que si fuese, ¿qué? Como que si fuese una clase de una escuela. Y fíjese cómo son las cosas. Aún en la escuela hay autoridad.
Cuando la profesora falla dentro de la escuela, está el director. Pero cuando el director no puede llegar a la persona que ha infringido las leyes internas de esta escuela, está el supervisor. Pero cuando no está este supervisor, entonces se levanta el director. Yo recuerdo que la primera vez que me dijeron, Morales, estudiaba en Guatemala, y me decía la señorita reina de Guatemala, Morales, váyase a la dirección. Cuando me decían váyase a la dirección, me temblaban las piernas. Ya sabía que me iban a topar. Y había un varón bien anciano en ese entonces, allá por los 82, y yo miraba que cuando llegaba este varón, decía el director, ay, estos guanaquitos cómo friegan, estos guanaquitos, porque éramos rebeldes, hermano. Desde pequeño éramos rebeldes, nada nos detenía. Y entonces así queremos andar todavía en el evangelio, ya siendo adultos, rebeldes. Y cuando somos rebeldes, no le hacemos caso ni al pastor, no le hacemos caso ni a los líderes, no le hacemos mire, si no le hacemos caso a los líderes, ¿cuánto más a Dios? Porque Dios dice, al que yo enviare, obedecerle, porque ellos hacen la labor del evangelismo. Y a veces nosotros andamos rebeldes como en los tiempos antiguos. Usted no me dejará mentir de que en esos tiempos, lo que tenemos ahora 50 años, bueno, yo tengo 52 años, y damos testimonio de cómo eran nuestros padres en esos entonces. Una mirada nos hacían nuestros padres y ya sabían lo que querían. Hoy no. Hoy estamos en un proceso de tiempo de que como que el núcleo familiar del padre ha perdido la autoridad dentro de sus casas, porque ahora los hijos casi le pegan a uno. Yo tengo un hijo ahora que él tiene 15 años, el Junior. Este niño a la mamá se le ha hecho bien rebelde y a mí me trata de palabras y de repente, perdón papá, perdón. Pero muchas veces tengo que sacar mi ego como padre para no intimidarlo, sino que darle a entender que lo que está haciendo está malo, porque me baso a la Biblia. Y entonces, amados hermanos, usted y yo tenemos que basarnos a la Biblia, porque también usted y yo, que me está viendo, somos hijos de un Padre Celestial. Y cuando somos hijos de un Padre Celestial, déjeme decirle que la corrección viene de lo alto, no viene de abajo. Y cuando viene de lo alto, déjeme decirle que no hay nadie quien se esconda. Y allí es donde muchas veces empezamos a sentir la gracia y el poder de Dios, cuando Dios empieza a hablar. Y cuando Dios empieza a hablar, amados hermanos, déjeme decirle que hasta los demonios huyen. Recuerdo, hermanos, de que en la iglesia Filadelfia Central de la 28 calle y Avenida Bolívar, zona 3 de Guatemala, recuerdo que ahí en esos momentos decían, bueno, vamos a invitar al hermano Morales a que nos cante unos coritos. Hermano, qué lindo es, porque Dios me hizo ver y recordar que en esos tiempos yo cantaba alabanzas en esa iglesia allá en Guatemala. En lo que yo iba a cantar alabanza, mi mamá haciendo brujería, porque así trataba ella, nos iba a dejar a las vigilias, y ella haciendo brujería. Y muchas veces, amados hermanos, mi mamá decía, mijo, a las 4 de la mañana voy a llegar, y saber cómo hacía, pero estaba antes de las 4. Después que terminaba los trabajos, llegaba a la iglesia, y ay, viene la hermanita, y viene la hermanita Gloria. Pero nosotros, los hermanos, óigame bien lo que les voy a decir, hermanos. Y ahí es el peligro que hoy tenemos cuando un líder o cuando un ministro del evangelio o cuando un pastor o cuando el diaconado no sabe lo que el pueblo hace. Déjeme decirle que Satanás está con las alas abiertas tratando la manera de derrocar al cuerpo de Cristo. Fíjense cómo van las cosas. En lo que nosotros estábamos en la iglesia cantando alabanzas, coritos de aquellos antiguos que ya hoy no se oyen. Hoy solo se menciona algo, se acuerda de esto. Para los que estudian en TikTok, ahí sale cosas y dice, se acuerda de esta alabanza, y decía, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Esas alabanzas hoy ya no se oyen, como que ya pasó de moda. Y ese no es el problema.
El problema es que también dicen mucha gente ahora, esa alabanza no me gusta. Bueno, la pregunta es, ¿le canta a usted o le canta a Dios? Porque si le canta a Dios, gloria a Dios, va, pero cuando la alabanza, nosotros la queremos clasificar que la alabanza no me gusta, entonces la alabanza fue hecha para nosotros o para Dios. Y eso sucede hoy en la iglesia. Fíjese que mi mamá, cuando íbamos con mi hermana Lucy y mi hermano Toño y yo recuerdo que tenía como 12 años, porque de 12 años fue que entré al ejército aquí en El Salvador, pero tenía menos de 12 años cuando ya empezaba a cantar alabanzas en esa iglesia. Y solo mis hermanos y yo sabíamos lo que mi mamá hacía en la casa. Solo mis hermanos y yo sabíamos lo que mi madre hacía en la casa. El diaconado del ministerio de esa iglesia no sabía lo que mi madre hacía. Y así hay pastores que cuando se preocupan porque su ministerio esté tan lindo, pero no se dan cuenta de lo que sucede. Porque muchos pastores de nosotros nos importa o nos alienta de que la iglesia esté llena. Pero después del culto no nos importa lo que sucedió, lo que importa es que la iglesia estuvo llena ahora. Pero ninguno de los ministros sabe y vela por la actitud de cada uno de los oyentes. Y ese es un peligro cuando un pastor no se preocupa por las iglesias. No se preocupa por sus ministros. Incluso estábamos hablando con el hermano Salomón y me voy a borrar el nombre de la iglesia y me voy a borrar el nombre del pastor. Me voy a orar, pero en el Señor no se ahorra nada, ¿va? En el Señor lo sabe todo. Me contaban los errores que pasó hace quizás 7 años, 7, 8 años. Más, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando Dios ocupa a otra persona para que esto se sepa, a veces como pastor nos cuesta a nosotros aceptar el caso. Como pastor a veces nos cuesta, no, que no puede ser así porque verdaderamente yo estoy al frente de ustedes. Sí, estoy al frente de ustedes, pero no estoy a la par de ustedes a la hora de salida. Porque después vuelvo yo a mi hogar. Ojo, estoy soltero. Pero déjeme decirle que cuando uno está en esta situación, lo que hace uno es volver a la casa. ¿Y qué pasó después? No sé. Salimos del culto, no nos importa, ya están afuera. Pero no, hermano, bendito sea Dios que en este lugar nos preocupamos por la estabilidad de los hermanos y la estabilidad de las hermanas y aún de la estabilidad de las personas que nos visitan, como las que oyen por medio de este audio. Porque muchas veces, amados hermanos, como pastor ofendemos al oyente. Y cuando ofendemos al oyente, venimos a decirle, le echamos la culpa a Dios, como cuando Adán le dijo a la mujer que tú me diste. Y entonces cuando dañamos al oyente por medio de este audio, lo que hacemos es, Señor, yo hablé tu palabra, cuando Dios no ha hablado. Jeremías 22:14 dice, hay de aquel que profetiza y cree en cosas que yo no he hablado, por tanto quedará desierta esa casa. Porque muchas veces, amados hermanos, andamos haciendo de profeta cuando ni siquiera conocemos la palabra. Y cuando no conocemos la palabra, entonces la misma palabra nos corrige a nosotros. Y cuando la misma palabra nos corrige a nosotros, nos avergonzamos. Ya no somos la misma persona al siguiente día. ¿Por qué? Porque hemos perdido la noción del evangelio, hemos perdido la sazonez. Y Dios dice, si la sal fuera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y eso, amados hermanos, es un principio de las cuales nosotros tenemos que alentar a otros que están caídos. Pero dice la Biblia, reconocer la capacidad de cada uno de nosotros para poder corregir a otro. Porque muchos andamos jugando del buen cristiano afuera. Muchos andamos afuera, andamos demostrando que somos verdaderos cristianos, pero solo usted y Dios saben si usted verdaderamente está siguiendo los pasos de Dios. Déjeme decirle que al comienzo del ministerio, allá por el 2023, cuando yo empecé a buscar la gloria de Dios, fue el 11 de noviembre del 99. Yo practicaba la brujería. Yo andaba dañando, penqueaba cuanto yo quería.
Pero cuando ya empecé yo a querer, a buscar la gloria de Dios y a avergonzarme de las cosas que yo hacía, fue cuando empezó Dios a trabajar en mi vida. Cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, yo digo que empecé, pero yo creo que Dios empezó. Me quitó la mujer que amaba. Y sabe una cosa, la mujer que amaba era esposa de otro hombre. Entonces, ¿cuál era la situación? Y así queremos andar dentro del Evangelio. Así queremos andar en las iglesias que nos acepten nuestros errores. Pero déjeme decirle, el único que le va a aceptar sus errores dentro de cualquier iglesia es Cristo. Pero menos la conducta dentro de la casa de Dios. Y eso es lo que yo andaba haciendo antes. Y allí, amados hermanos, es cuando tomamos la mala decisión de que ya no queremos ir a la iglesia porque nos avergonzaron. ¿Y sabe cuándo nos avergonzaron? Cuando el pastor no tuvo palabra y aliento de vida. Cuando el pastor confundió el carácter con la disciplina y la disciplina la confundió con carácter fuerte y empezó a agarrar a este varón o a la hembrita como que si no fuese cristiano, y muchas veces el pastor se desbocó como que no fuera cristiano porque la ira le entró en su corazón. ¿Acaso es mío el ministerio? ¿Es de Dios? ¿Recuerdan cuando Israel andaba buscando que le pusieran un rey? Cuando en Israel andaban buscando un rey porque no había rey, entonces buscaron a Samuel, al profeta Samuel. Y le preguntaron al profeta Samuel diciéndole: oye Samuel, tú eres profeta, pero tus hijos no andan conforme a tu enseñanza. Y para ir terminando, amados hermanos, déjenme decirles que buscaban un rey, pero este rey fue escogido por Dios, pero porque esto le exigieron. Y así muchas veces de ustedes también exigen algo dentro de la iglesia, pero no se les puede dar por una situación. No han sido ilustrados en el camino de Dios. Y Dios quiere que ahora usted venga y le diga al Señor: Señor, he caminado mal, y ahora te doy mi vida a ti, Señor, para que seas tú, Señor, instruyendo mis caminos. Y si uno de ustedes que me está viendo por este video y quiere servirle a Dios, ore conmigo de esta manera: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi único y salvador personal. Creo en ti, Señor, que moriste en la cruz del Calvario y que Dios te levantó entre los muertos. Creo, Señor, que al día que tú vengas seré levantado. Te recibo como mi único y salvador personal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.